En este pequeño vídeo vamos a ver un flujo de trabajo que arreglará en gran medida los fallos de consistencia de los personajes usando LTX 2.3. También he agregado el sistema de clonado de voces. Y por último vamos a ver también una actualización de nuevos nodos de cosecha propia. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Si necesitáis algo, aquí me tenéis. Este vídeo es una actualización y continuación del vídeo anterior que podéis ver en la parte superior. Para ver el resto de características de este modelo, os recomiendo que lo veáis. Como siempre, os dejaré en la descripción de este vídeo los enlaces a todos los modelos necesarios. Como sabéis, estamos usando este LoRa que debería mejorar la consistencia de personajes en el LTX 2.3 y sin embargo los resultados son mediocres. Haciendo pruebas y gracias a un comentario de un seguidor, he podido comprobar que este nodo Power LoRa Loader no inyecta correctamente el LoRa dentro de nuestro modelo. Así que a partir de ahora no volveré a usar nunca este nodo. En su lugar he creado un nodo muy similar, pero que inyecta los LoRa de manera correcta, usando las librerías del sistema de Conview. Con las pruebas que he realizado, han mejorado drásticamente las pruebas de consistencia y la eficiencia del resto de LoRas también parecen mejorar. Con este nuevo nodo que os he programado, podemos añadir tantos LoRas como queramos, activarlos y desactivarlos de manera simple y aumentar y disminuir su potencia, tal como hacíamos con el nodo antiguo, pero esta vez funcionando de forma correcta. Existen dos modos de inyección, el modo estándar, que es el que vamos a usar habitualmente, y un modo más experimental de inyectar un LoRa, omitiendo el modelo clip en esta fase. Aquí podéis ver un ejemplo usando primer fotograma, último fotograma. Este es el fin absoluto del mundo. Y aquí podéis ver un ejemplo usando una sola imagen en el modo de imagen a vídeo. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Como podéis ver, también he actualizado el nodo de descarga, que ahora es bastante más eficiente. Por ejemplo, cuando seleccionamos un modelo, ahora podemos ver el tamaño y de esta forma decidir si queremos descargarlo o no. También aparece ahora un indicador del porcentaje de descarga. También de manera opcional podéis introducir vuestra clave API de descarga de Civitai. De esta forma verificáis que sois adultos y así podréis descargar directamente cualquier tipo de modelos. Para conseguir la clave API tendréis que registraros en Civitai. Si tenéis un token para descargar modelos de Hugging Face, también podéis introducirlo en este apartado. Pulsando sobre este botón, guardaremos la clave o el token que hayáis introducido y de esta forma podréis usarlo en cualquier workflow. En esta nueva versión del flujo de trabajo, he añadido un LoRa para descargar que será necesario si usamos el clonado de voces. Lo podemos descargar de forma automática pulsando sobre este botón. Ya solo nos queda seleccionarlo o activarlo en el nuevo nodo multilora. A continuación activaremos el grupo de nodos para clonar voces pulsando sobre este botón. Desde este nodo seleccionaremos el archivo que contenga la voz que queremos clonar y ajustaremos el resto de parámetros como la longitud del vídeo, la resolución, etc. Después de ejecutar el flujo de trabajo, el resultado será este. Esta es la voz clonada, pero como veis no es muy buena. No esperéis gran cosa del clonado de voces, ya que ni mucho menos es perfecto, y menos en español. La nueva voz que crea tiene similitudes en el tono, pero no copia ni el acento ni el resto de características fonológicas. Es interesante, pero no es la herramienta de clonado definitiva. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.